acerca de cómo un medio de comunicación, yo creo que esto es evidente, ¿no?, que participan de las narrativas, de la construcción de determinados lenguajes subjetivos, ¿no?, porque también las migraciones es una construcción ideológica. Entonces hay unas ideologías que se generan, que se utilizan. Creo que esto ya está superado. Ya todos sabemos que un medio de comunicación puede contribuir para hacer el bien o para hacer el mal. Depende, claro, porque algunos están para unir y otros están para desunir o depende. En fin, esto yo creo que esto es una realidad y no vamos a ocultarla. Yo estaba pensando en la cuestión de las soluciones, porque es curioso, al mismo tiempo que hablamos de crisis y crisis, soluciones, soluciones, soluciones. ¿Dónde hay soluciones? ¿Y cuál es la solución? ¿No? Estamos obsesionados con la solución. Esta mañana hubo una señora que dijo, hay barcos chinos que llegan a Senegal, ¿no? Bien. Y que explotan en los bancos de pesca, llegan y confiscan pescado y se lo llevan. Yo os voy a poner una imagen muy cercana a mí, porque yo soy una visitante asidua a Bamako, y entonces resulta que en el mercado central de Bamako, capital de Mali, país del Sahel, pues resulta que, como en toda la África del Oeste, nos vestimos con los bubú. Los bubú, las ropas tradicionales en el caso de ser varón. El bubú, que es una maravilla como indumentaria, que es preciosa y elegante, se hace con algodón. El algodón es nuestra materia prima. Somos el primer productor de algodón del mundo, si no el segundo, y el primero en el continente africano, con el que nosotros podemos fabricar el bubú, que se consume mucho en toda la África del Oeste. Pero nosotros no producimos el bubú, tenemos la materia prima, pero no la producimos. ¿Dónde se produce? Fuera de Mali. ¿Dónde? En China. ¿Cómo? Porque enviamos la materia prima, que es el algodón, y llega el producto manufacturado. O bien hay países en Europa, empresas europeas, que hacen esta labor. ¿Eso qué quiere decir? Que destruimos empleos porque ni siquiera hay una estrategia de crear industrias. Y no hay estrategias de crear industrias para generar mano de obra porque no interesa. No interesa en Occidente e interesa menos en estos países que dependen de una. Y es que estáis acostumbrados a escuchar a esto, pero es que yo lo intento ilustrar porque es muy claro. Hay una empresa multinacional que viene a Mali para explotar oro. Si del contrato yo me beneficio un 80% y el 20% lo dejo al gobierno, a la élite, que gestiona mal ese 20% porque no impacta a la población, imaginaos lo ricos que somos. De verdad, es que esto es un clásico, pero es una realidad. Somos grandes, albergamos grandes materias primas que podría producir mucho empleo. Con esto lo que quiero decir, con esto no estoy mal justificando, con esto no intento explicar que no hay que moverse, ¿no? Porque una vez más nos tenemos que mover siempre. Pero es que resulta, como decía al principio de mi intervención, que hay mucha gente que no se quiere mover, pero se tiene que mover porque no se crea industria, porque no hay empleo. Pero si realmente hubiera un interés desde el otro lado del Mediterráneo para evitar los llamados flujos migratorios, sentémonos con nuestros grandes socios estratégicos del eje del sur y propongamos otro modelo económico que no sea el neoliberal, porque ese es el problema. Esto lo tienen estudiado grandes estudiosos africanos que están asentados en España y fuera de España. El gran fracaso, y esto lo sabemos todos, es el proyecto neoliberal, que en el caso de África no funciona, no está funcionando, pero es que no nos dejan buscar otro modelo paralelo tampoco. Y esto es impresionante. En fin. Ya, yo también quería comentarle a Mila, que me parece muy interesante todo lo que nos ha contado de Libia, porque es cierto que Libia es la que requiere el foco internacional y no deberíamos de dejar de poner el foco por todo lo que has explicado. Pero sí me gustaría decir que al final lo que está pasando es que se están poniendo en marcha una serie de operadores securitarios, como pasó con Operación Sofía. Yo estuve un mes con uno de los barcos militares, que fue como estar en un barco civil, porque rescatábamos a personas constantemente. La única diferencia entre un barco militar y un barco civil es que había unos grupos de inteligencia militar que ellos se creían que desde el mar iban a identificar a una persona que trafica con otra. Pero desde el mar, como podéis comprender, las redes son transnacionales y están compuestas por actores estatal y actores no estatal. En el mar no pueden estar. En el mar a lo mejor hay un señorito que tiene que sacar el barco del agua
Libia al agua internacional para que yo pueda ser rescatado, nada más. Pero, en fin, esto fue muy interesante para mí como caso de estudio porque me permitió ver que por primera vez hubo una misión militar que tenía sentido para mí, que era salvar personas. Para España fue interesante porque pudo poner al servicio de una ciudadanía sus barcos que estaban en rota completamente parados, con lo cual le dimos movilidad, bien. Y luego lo que ocurrió a partir de ahí es que nos hemos marchado dejando el resultado que es malo. El resultado es malo, pero también es malo con cualquier otro mecanismo de seguridad que trabaja para solucionar un conflicto. Porque los mecanismos de seguridad y solucionar un conflicto, llámale como quieras, no es la solución, porque la solución es estructural y volvemos al proyecto neoliberal, al algodón, al oro y a todo lo que queráis. Pero eso quiere decir que no tenemos que estar ahí, no tenemos que estar ahí porque tenemos que salvar personas. Pero cierto, mira, y esto sí me parece interesante, que hubo cuando se pusieron a disposición en fin, en las costas, los cajones para los barcos, sí que fue un efecto llamada, pero a mí no me molesta, es decir, un efecto de llamada en el sentido de que hubo la oportunidad de salir. Es que yo también hubiera salido sabiendo que había barcos. Pero eso no significa que no hubiera habido migraciones más tarde, porque es tal y como se produjeron las migraciones, porque lo que pasó, que esto es lo que a mí me ha molestado mucho de Operación Sofía, entre otras, es que se sofistificó, no sé si lo puedo pronunciar así, la manera en la que se traficaba con personas. Es decir, de ser una cosa un poco de andar por casa, se profesionalizó. Y entonces se criminalizó de una manera brutal y entonces se reorganizaron como auténticos actores de la economía paralela. Y eso yo lo vi, esa transición, lo vi con la puesta en marcha de una Operación Sofía, nada que ver con los barcos civiles, ¿no? Cómo se transformó el paisaje libio, que se aprovechó de ese nicho que hubo, para decir, esta es la nuestra, nuestro nicho económico está aquí, ¿no? Y mira el resultado, nos vamos y dejamos el resultado así, en fin.